iniciando la tercera unidad. ¿Qué coincide con lo que es farmacología cardiovascular? Y aquí, pues como les vengo diciendo desde el primer día de clase, acá lo importante es saber fisiología. Si no saben fisiología, como les vuelvo a repetir, es bastante difícil entender la farmacología, sobre todo la cardiovascular. Sobre todo la parte cardiovascular, como les vuelvo a repetir, es un poco difícil, casi imposible, si es que no saben fisiología. Entonces, vamos a hablar de conceptos básicos importantes que hay que saber para poder entender la farmacología. Es, para empezar, saber qué es la hipertensión. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa porque normalmente cuando está crónico se cronifica no hay síntomas. Los síntomas aparecen cuando hay una distrisis o una hiperagudización de la hipertensión. Es un mito eso de que a veces le va a llegar a los pacientes y así les va a llegar. ¿Sufre la presión? No, yo no sufro la presión porque no me duele la cabeza. Ese es un mito. La cefalea aparece cuando hay una hipertensión. Vamos a dedicar a la presión. Puede llegar un paciente con 200 sobre 100 de presión y ningún síntoma. Entonces, la hipertensión a la larga produce daños severos. Es una presión más de lo normal que está constantemente pasando a través de los vasos sanguíneos, dañando el endotelio. Y al dañar el endotelio, hay exposición de colágeno, hay agregación plaquetaria, y encima con lo que les gusta comer esos salchipapones en la tía veneno con bastante aceite, y mientras más oscuro y negro el aceite, es más delicioso, ¿no? Eso de ahí, placas de colesterol, ateromas, obstrucción arterial, infarto, o infarto cerebral también. Como dicen aquí, la mortalidad da lugar a un riesgo 3 veces superior de tener una enfermedad coronaria, como les acabo de mencionar, una enfermedad cerebrovascular. Entonces, la importancia de controlar, de tratar la presión arterial. Acá miren lo que dice, es un factor de riesgo cardiovascular, y sabemos que los factores de riesgo cardiovascular está la hipertensión arterial, uno de ellos, la obesidad, otro, el sedentarismo. Paciente, bueno, ustedes, ¿no? 22, 23 años, que hacen una cola inmensa por subir al ascensor, por no subir por las escaleras, y después le echan la culpa al tráfico, ¿no? Yo hoy día sí yo tenía llegado más temprano, anteayer llegué, la cola tremenda que bajaba las escaleras y estaban varios alumnos esperándole a subir. Me subí por las escaleras, miren, yo tengo 43 años y encima soy operado en la rodilla hace 2 meses. Y encima llegué antes que ellos, ¿no? Les cerré la puerta y no los dejé entrar. Entonces, ahí sí no los dejé entrar. Entonces, el sedentarismo actualmente es bastante. Usan ascensor para 2 pisos, son una cola para subir 3 pisos, no está mal. Y es más, lo peor, usan el ascensor para bajar las escaleras, no está mal. Antes, al menos cuando yo era pequeño, me acuerdo que los televisores todavía estaban. Mi papá se paraba a cambiar de canal, así que no me mandaban a mí. Luego en los años 90 apareció el control remoto, que era de lejos, ¿no? Pero al menos movían el dedo. Ahora, Alexa, cambia de canal, ni siquiera mueven el dedo. La mala alimentación, les dan un break e inmediatamente se traen sus bolsitas de papas fritas, de canchitas, de todo. Se van al cine y no pueden ver la película si es que no es con 20 kilos de popcorn ahí. Y encima se termina y se van a recargarlo. Y llegan molestos porque la película ha avanzado. Quiere que pausen la película para que vayan a recargar. No, todo eso daña. Y peor si tienen su papá o su mamá con hipertensión arterial, pues lo único que hacen es retrasar el inicio, porque vuelvan a tener hipertensión.
Entonces, depende de cada uno si es que debuta a temprana edad o se cuida, tiene un estilo de vida adecuado, no es sedentario, no fuma, el tabaco es otro factor de riesgo cardiovascular. Y por ahí dicen, no, doctor, yo no fumo, yo vapeo, o igual se van a morir. Igual se van a morir. Entonces, todo eso repercute en las afecciones coronarias, las cardiovasculares, ¿de acuerdo? O insuficiencia cardíaca. Entonces, todo eso repercute. Y es hereditario. Así que es importante saber. Se dañan los pequeños vasos como las nefronas, ¿no? Pacientes que debutan a corta edad con hipertensión arterial, supongamos que empiezan a los 35 años con hipertensión, llegan a los 50 con insuficiencia renal, a los 60 ya están en máquina de diálisis. Lo mismo con la diabetes, la diabetes es peor todavía. Encima hipertenso y diabético, peor todavía, y eso es hereditario. ¿Qué es hereditario? Si tienen el gen defectuoso por parte de la herencia de sus padres, pues como siempre les digo, no puede comer el diablo. El diablo come candela, dice la canción. Entonces, recordar eso. Bueno, esto aquí es que tengan una idea nomás de la presión arterial de acuerdo médico o Europa. Ya cuando lleguen a la cardiología lo van a tener que memorizar. Ahora hablaremos de la parte fisiológica que tanto les encanta. Vamos a hablar de presión arterial. Presión arterial, que es igual a ¿qué? Por resistencia vascular periférica. Ustedes que son fisiólogos, ¿no? ¿Tu nombre cuál es? Susana, ¿qué es el gasto cardíaco? La fisiología. Es lo que circula la sangre, el organismo, lo que circula, la fluctúa. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Tu nombre? Melanie. Melanie, ¿qué es el gasto cardíaco? Sería la cantidad de sangre que el corazón bombea ¿Qué más? en un minuto. Un minuto. El gasto cardíaco se denomina la volumen minuto. Es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Eso está en los libros de Guyton, Gannon, en Coquito, en la página 8, en la lista página 15. Ahí encuentran, en los libros de Santillana también. Entonces, gasto cardíaco. Y esto depende de qué? De dos factores. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Cristian, ¿qué es el volumen sistólico? La cantidad de volumen de sangre que sale en la sístole. El nombre lo dice, ¿no? Volumen sistólico o volumen latido. La cantidad de sangre que emite el corazón por cada sístole. Y esto multiplicado a las veces que late en un minuto me da la frecuencia. ¿Y esto de qué depende? De retorno venoso por la fuerza. Y esto me da el gasto. ¿Y la resistencia vascular periférica de qué va a depender? De factores nerviosos y factores humorales locales. ¿Su nombre? A ver, Thais, dime un ejemplo de un factor nervioso que influya en la resistencia vascular periférica. ¿Tu nombre? Jacqueline. ¿Tú? Dime. Sí, pero aumento de la resistencia vascular periférica es vasoconstricción. Disminución de la resistencia vascular periférica es vasodilatación. Yo te estoy preguntando por, dime un ejemplo de un factor nervioso que influye en esto. Nervioso. Sistema simpático. Alfa 1, alfa 2, beta 2. Alfa 1 y alfa 2 que me produce vasoconstricción y el beta 2 que me produce vasodilatación. Y ahora, cuando hablamos de factores humorales locales, acá yo lo que acaba de decir su compañero, el óxido nítrico, la endotelina, el tromboxano, la prostacyclina, etcétera. La prostacyclina, la prostaglandina I2, etcétera. La histamina, todo es por eso les he dicho, la primera unidad es básica para todo el curso. Y la parte del sistema nervioso autónomo, sobre todo simpático, es importante para la parte cardiovascular. Porque aquí vamos a volver a hablar sobre beta bloqueador. Y en la parte de insuficiencia cardíaca vamos a hablar nuevamente de inotrópicos.
vamos a hablar del sistema adrenérgico. Así que si me han dejado, no, ya fármaco lo estudio al final, olvídense, van a tener que volverlo a llevar. Aquí se resume todo. En una multiplicación. ¿Y qué nos enseñaron en el jardín y matemáticas? Si yo quiero, altero cualquier factor, altera eso. Si un factor disminuye el producto. Es matemática básica. Pero ¿qué sucede? El sistema no va a tener que mantener la presión arterial normal. ¿No es así? Hay que mantener. Entonces, si hay una disminución de un factor, otro factor tiene que aumentar para mantener la presión. Esos son los, digamos, los sistemas regulatorios de la presión. Y eso está enseñado en fisiología, ya no lo voy a estar repitiendo ahí. Pero vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. ¿Nombres? A ver, pongamos que Arturo se vaya a comer un rico y suculento ceviche, un agachado por ahí. Muy delicioso, muy exquisito, sal, limón, harta salmonela. A su casa de los 2 días, de 24 a 48 horas de su periodo de incubación, saca una diarrea de 2000 demonios. Se fusiona con el inodoro. Llega la emergencia, pálido y taquicárdico, pero con la presión normal. ¿Por qué? Porque pierde volumen. Pierde volumen, que es la través de diarrea, baja, cae el retorno venoso, pero el sistema trata de compensar, aumentando la fuerza contráctil y frecuencia cardíaca, por eso está taquicárdico, y aumenta la resistencia vascular periférica, hay una vasoconstricción periférica, por eso llega pálido. Y eso sí con la glucosa seca. Trata de compensar. Si es que la presión arterial ya no compensa, llega a un estado de shock. Es un shock hipovolémico. Si cae la fuerza contráctil, shock cardiogénico. Y si cae la vascular periférica, shock distributivo, que puede ser anafiláctico, séptico, neurológico. Esto de aquí es lo básico y lo fundamental para entender toda la farmacología. Y en la presión arterial sucede lo contrario, en la hipertensión sucede lo contrario. ¿Qué sucede en la hipertensión? Aumento del gasto cardíaco, o sea, aumento de cualquier de estos. Se mantiene una presión arterial. Es que es una multiplicación de factores. Es así de simple. Y esto de aquí que les estoy explicando ahorita, les han explicado. ¿Qué sabemos? Entonces ahora hablaremos de la fisiopatología. Me refiero a cómo se da la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que sucede? Hay un aumento de la precarga, aumento de la contractilidad que me da a un gasto cardíaco aumentado. Una vasoconstricción o un y esto de aquí, que ya se cronifica a la larga, me da una hipertrofia vascular. Y esto me da una resistencia vascular periférica. Y todo eso te lleva a un hipertrofia. Entonces, cada uno de estos, ¿cómo se van a dar? ¿Cuáles son los mecanismos de aparición? Por ejemplo, la precarga, todo lo que le llega al corazón es por un aumento de la volemia y por una rinocognición. Esto puede ser por 2 factores. Esto es ingesta de sodio, lo que hacemos todos los días. Una gaseosa tiene sodio, un paquete de galletas tiene sodio. Peor, pues, ¿no? Las papas fritas, las canchitas, mi compañero se está guardando entonces tiene gran cantidad. Y si a eso te lleva una alteración genética que te aumenta la retención de sodio, peor. Y esto en forma crónica, forma constante, se conlleva todo eso. Y al daño endotelial y a un círculo vicioso. Y a un círculo vicioso. El estrés. El doctor, nosotros no somos estudiantes de medicina, siempre vivimos estresados, ¿no? Porque quieren. Porque si dosifican su tiempo y mantienen su tiempo y estudian a tiempo todo, no se van a estresar. Se estresan cuando dejan todo al final. Ahí. Cuando dicen, no, ya fármaco al final porque, digamos, no abre cursos, mejor fisiopato, mejor patología con el doctor Lido, porque luego me gusta cómo enseña Saavedra, pues lo llevo de nuevo. Entonces, déjame al final. O dice, no, el doctor Saavedra va a dar
un repaso. Si espera un repaso que nunca se va a dar, peor. Entonces, cuando el sábado en la noche llegan a 1, 2 de la madrugada y no hay repaso, más se estresan porque no han estudiado toda la semana para esperar ese repaso. Entonces, ese estrés aumenta hormonas de estrés catabólicas como el cortisol, catecolaminas, que estimulan al sistema simpático y al sistema de renin-angiotensina. Y todo esto, si uno vive estresado, pues hay un aumento, una hiperactividad cardiovascular. Aumento, ¿no?, de la contractilidad, vasoconstricción y a la larga de un hipertrofia. No solamente si hablamos de estrés. Aparece nuevamente la alteración genética. Herencia. Y eso constantemente te lleva, pues, como ven, alteración celular y a cambio. La obesidad que te lleva a una resistencia a la insulina, a una hiperinsulinemia, a una hipertrofia vascular, y todo esto a un círculo vicioso y a mantener constante el glucosa. Y al daño en el endotelio, al daño en los pequeños vasos, grandes vasos, etc. En la disfunción. A lo que les mencioné. Muy bien, entonces si hablamos de tratamiento, el objetivo de los fármacos antihipertensivos no solamente es bajar la presión arterial, sino regresionar, digamos, el daño que se produce propio de la presión. O sea, regresionar los cambios estructurales crónicos de la presión arterial. Ese es el objetivo principal. Entonces vamos a ver, como le digo, tenemos los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para saber de estos fármacos tenemos que saber la fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y acá se subdivide en dos grupos, los YECA y los ARA2, y son fáciles de entender y de entender. YECA, todo lo que termina en pril, en alapril, captopril, lisinopril, ramipril. ARA2 terminan en sartán. O sea, yo no veo lo difícil de que les ponga una pregunta y me lo escriban uno de ellos, pero no lo hacen muchas veces. Losartán, irbesartán, telmisartán, valsartán, olmesartán, mistersartán. Es muy fácil. Tenemos los calcio antagonistas. ¿Nombre? Y ve, dime el mecanismo de acción de los calcio antagonistas. Antagonista. Inhibir los canales de calcio. Bloquea el calcio. Ya les he dicho, joven, la memoria es traicionera. Mecanismo de acción de calcio no lo he leído, doctor, todavía. No es la unidad, pero el nombre lo dice. Calcio antagonista. Antagonista. Calcio. Tenemos dos grupos. Los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. O DHP o les pueden decir no DHP. Tenemos de los dihidropiridínicos el nifedipino, amlodipino, y los no dihidropiridínicos el nitiacén y el verapamil. Aparecen por acá los beta bloqueadores nuevamente. Hasta en la sopa lo vamos a ver. Tenemos los selectivos y los no selectivos. Dentro de los selectivos ya saben, ya se acuerdan de ellos, atenolol, bisoprolol. Y los no selectivos como el propanolol, sotalol, etc. Que después vamos a hablar de cada uno de ellos. Los diuréticos, que ya van a hablar ustedes la próxima semana en su exposición. Y otros como de acción central, que ya también de la semana pasada, que son la unidad anterior, los agonistas alfa-2 presinápticos como el alfa-metildopa o la clonidina, y dilatadores directos como la hidralacina y el nitrogluciano. Son dilatadores directos del músculo liso. Hablaremos de los famosos YECA, pero para eso también hay que recordar algo que han estudiado en fisiología, ¿no? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cerca del glomérulo tenemos una estructura llamado aparato iusoglomérolo, que es el responsable de captar los niveles de perfusión renal. Si hay una caída de la perfusión renal, quiere decir de la presión a ese nivel, inmediatamente libera una sustancia llamada renina. ¿Verdad? ¿Y qué hace esta renina? Convierte el angiotensina en el hígado en angiotensina. Entonces todavía sigue, angiotensina 1 sigue siendo un antídoto. Todavía no se cumple. Entonces el pulmón, y también el riñón, pero el pulmón en mayor cantidad, produce una enzima llamada ECA, enzima convertidora de la angiotensina. Y ahí recién se activa y se convierte en angiotensina. Y esta angiotensina 2 es la que va a producir todos los efectos de lo que vamos a estar hablando. Uno de ellos aumenta la actividad cerebral. Retiene sodio y libera y elimina potasio. Y el sodio viene con agua, aumenta la
también estimula la corteza suprarrenal. ¿Qué parte de la corteza suprarrenal estimula? ¿Zona? ¿Zona qué? Luego, porque libera aldosterona, que incrementa en mayor cantidad la retención de sodio y la eliminación. Por eso es que estos fármacos, uno de sus principales efectos adversos, ya que los YECA inhiben la ECA, al inhibir la ECA disminuye la aldosterona. Entonces, al disminuir la aldosterona, se retiene potasio. Entonces, uno de los efectos adversos de los YECA es la hipercalemia y la hiponatremia, porque sucede lo contrario de la aldosterona. Esto es deducir. Por eso digo, hay que deducir, hay que aprender. Porque memorizar no, ya les he dicho, se olvida. Y peor si están en pleno examen y el profesor se para al costado, lo mira y le dicen, chicos, lean bien sus preguntas, peor. Peor. Se olvidan, se bloquean, la memoria bloquea. Acción directa en los vasos sanguíneos produce vasoconstricción, y ahí viene su nombre, angiotensina. También actúa a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Qué se produce ahí? ADH o vasopresina, ¿no? Y la vasopresina tiene dos acciones. Una aumenta la vasoconstricción y otra detiene agua, ¿no? Y todo esto, ¿a qué conlleva? A un aumento de la volemia. A un aumento de la volemia, a un aumento de la perfusión a nivel glomerular. Entonces ahí se produce un feedback negativo, disminuyéndose y deteniéndose la liberación de renina. Pero un paciente con una alteración en este feedback negativo sigue tomando renina y sigue manteniendo la presión alta. Por eso es que, digamos, es una enfermedad. No, esta es fisiología. Los receptores de la angiotensina son de dos tipos, por si acaso. AT1 y AT2. ¿Quiénes son los que están implicados en los cambios que hemos hablado? Hemos hablado hace un momento. Los AT1, que ven aquí. Los receptores de la angiotensina tipo 1. Los AT1 son activados por la angiotensina 2 e inmediatamente se desprenden distintos mecanismos bioquímicos y fisiopatológicos. Uno de ellos, por ejemplo, que hemos hablado, aumento de la aldosterona, que me va a retener sodio y agua, aumento de la volemia, ¿no? Aumenta el calcio libre, que me va a llevar a un aumento del tono vascular, a una vasoconstricción, esa es de acción directa de la angiotensina, de acción indirecta, a una elevación de las catecolaminas, o sea, hiperactividad simpática. La acción intracelular que me va a estimular protoncogenes y síntesis de ADN, que me va a llevar a la hipertrofia y a la fibrosis, o sea, a la rigidez de las arterias. Y esta hipertrofia, esta rigidez de las arterias, ¿qué me va a llevar? La resistencia vascular periférica. Y también tiene acción sobre los prostanoides, provocándome un desbalance entre las prostaglandinas y los trombos. ¿Qué quiere decir? Que van a aumentar los niveles de tromboxanos, provocándome vasoconstricción. Y no solamente los niveles de tromboxanos y la disfunción ahí de las desbalance de los prostanoides, sino que hay daño endotelial. ¿Y ese a qué me va a conllevar? A una vasoconstricción y a la agregación plaquetaria. ¿Y qué va a producir todo eso? Hipertensión arterial, aterosclerosis, hipertrofia vascular, trombosis. Por eso es que los fármacos, los YECA y los ARA2 que actúan en este sistema son los fármacos de elección porque tienden a eliminar o disminuir la acción que produce la angiotensina 2. Y eso es la importancia. Entonces tenemos dentro de los YECA dos grupos, las moléculas activas, que son el captopril y el ubicinol. Y moléculas o profármacos o moléculas inactivas que necesitan activarse. ¿En qué fase se activan los profármacos? Fase 1. Fase 1. Tenemos el enalapril que se convierte en enalaprilato, que es su forma activa, y el ramipril que se convierte en ramipril. Ahí son las acciones que producen, ¿no? Lo contrario que hemos hablado. ¿Veis ahí? Disminuye la actividad simpática, hay un aumento de la vasodilatación, disminución de la retención de sodio. Y uno de los efectos adversos que produce es la elevación de la bradykinin, que es lo que produce los cuadros químicos adversos de los que vamos a ver. Eso es importante, ¿no? Como ya les mencioné, al regresionar y
digamos, la modificación o la reestructuración cardiovascular, me va a disminuir la morbimortalidad, ¿no? O en la reducción de la hipertrofia ventricular izquierda. Recuerden que el corazón es un músculo. Cuando uno va al gimnasio, el músculo al levantar peso se hipertrofia, ¿no? Lo mismo sucede con el corazón. Cuando hay un aumento de la resistencia a la salida de la sangre, el corazón empieza a latir con más fuerza. Y al latir con más fuerza, el músculo empieza a hipertrofiar. Y esa hipertrofia que va a requerir mayor cantidad de oxígeno, porque es un músculo más grande. Si las arterias están tapadas, se isquemia, insuficiencia cardíaca, etc. Todo se une. Entonces, las arterias, las ciegas, al disminuir la rigidez arterial, al disminuir la rigidez vascular periférica, disminuir la salida, la postcarga, hace que ese corazón hipertrófico pueda relesionar a un corazón normal. Disminuir la recurrencia de accidentes cerebrovasculares, sobre todo si se oculta con diuréticos, y la combinación más común con diuréticos es con la hidroclorotiazida, para lo que van a hablar en seminario. Esto es importante, disminuye la progresión de la nefropatía en diabéticos. Por eso que estos fármacos, los YECA y los ARA2, se les denominan fármacos nefroprotectores. En dosis pequeñas son suficientes para mantener dilatada la arteriola aferente, mejorando la perfusión renal en pacientes diabéticos. Hay que tener en cuenta eso. También mejora la función endotelial, al disminuir la angiotensina, se disminuye digamos, el daño endotelial. Y sabemos que el principal fisiopatología de la diabetes, tanto tipo 1 y tipo 2, es el daño endotelial. Por eso que las complicaciones de la diabetes vienen a nivel vascular, las microhepáticas y las macrohepáticas. En fisiopatología les van a enseñar esto, si no lo han llevado acá. Y también lo vamos a llevar al último tema de la tercera unidad, diabetes. Efectos adversos, dosis dependientes, tipo A, la hipotensión. Si es un antihipertensivo, pues le puede provocar hipotensión. Y lo que le mencioné hace un momento por la inhibición de la aldosterona. Hipercalemia o hiperpotasemia e hipo. No dosis dependientes debido al aumento de las bradykininas en la tos. Se da entre un 5 hasta un 20%, o sea, es bastante común. Y también puede provocar angioedema, que es muy raro, pero puede ser mortal, ya que te puede provocar una obstrucción de vía aérea superior, similar a la que produce una reacción anafiláctica. Puede morir un paciente con insuficiencia respiratoria. Puede provocar exantema cutáneo, neutropenia, que es mucho más raro todavía. Contraindicaciones absolutas, embarazo. La vieja confiable. Hipersensibilidad. Es una contraindicación de todos los fármacos. No se da arteria renal y embarazo, por si acaso. Le digo a una paciente con hipertensión inducida por el embarazo con una preeclampsia en su esposo, no le vayan a dar raptoxil, ni enalapril. El tratamiento de primera línea es la alfametilol, o también se le puede administrar nifedipina, que es un calcio. Y precauciones sobre condiciones relativas en lo que se ve riesgo-beneficio, puede ser angioedema, estalemia, hipercalcemia, estos globulares. Bueno, acá hablaremos de los dos principales, captopril y enalapril. El captopril es un fármaco con un tiempo de vida media corto, ¿ya? Digamos, tiene dificultad con los alimentos, no hay una interacción ahí, disminuye su absorción de un 30-40%. El enalapril, al tener un tiempo de vida media corta, absorberse poco, no es un fármaco ideal, no es para darle un tratamiento prolongado o crónico, que es la presión. ¿Por qué? Porque al tiene un tiempo de vida media de 2 horas. A lo mucho se le puede dar el fármaco cada 6 o cada 8 horas. O sea, estamos hablando de tomar 3 a 4 veces al día y así tomar todos los días de por vida, no lo va a cumplir. Pero yo he visto, cuando llega el paciente al centro de salud, que sube la presión, sí, que toma captopril. ¿Cuántas veces al día? Una vez al día. En ese momento le toman la presión, está normal porque lo tomó a las 6 de la mañana en su casa. Toman en la noche. Entonces, el captopril es útil en las urgencias hipertensivas. ¿Por qué? Porque no solamente tiene un tiempo de vida corto, sino tiene un tiempo de latencia corta, o sea, un inicio de acción rápida.
Si se dan cuenta, tiene un poco de retina plasmática también en su vida media. 2 horas. Y su pico de concentración es rápido, en 30 a 90 minutos llega al máximo de concentración. Entonces su tiempo de acción, su inicio es corto. Como les dije, de 6 a 8 horas. Entonces, útil en urgencias hipertensivas. A menos que el paciente pueda dar al paciente, el paciente cumple un tratamiento, darle cada 6 a 8 horas todos los días de los días. En cambio, el enalapril, ojo, antes que volver a recordar, el captopril es un fármaco activo y el enalapril es un profármaco. No tiene problemas con los alimentos, se les puede dar en cualquier momento, por eso es más estable farmacogenéticamente hablando. Ya, esa lista se hidroliza a enalaprilato. Tiene una situación renal en 60% y hepática en un 30%. Renal plasmáticas 60% con un tiempo de vida media de 11 horas. Entonces, este fármaco se le puede administrar cada 24 horas. Cumpliendo el tratamiento. Tenemos los ARA2, todo lo que escuchamos como sartán, son inhibidores competitivos de los receptores de la angiolina tipo 1, es decir, los AT1. Todos los efectos que han visto que producen la angiolina 2 son a través de los receptores AT1. Los AT2 más bien tienden a ser vasodilatadores, pero son en pequeñas proporciones. Los sartanes es el más utilizado, tienen una unión irreversible al receptor, por eso que tiene, digamos, su efecto dura más tiempo, por eso se puede dar una vez al día. Bien. El angiotensinógeno que se convierte en angiotensina 1 por la renina, y esta angiotensina 1 necesita de quién? De la ECA para convertirse en angiotensina 2. ¿Ya? Pero esta ECA también degrada la bradykinin, lo vuelve en péptidos inactivos. ¿Me dejo entender? Y si yo le doy un YECA, inhibo esa ECA. Entonces la angiotensina 1 ya no se convierte en angiotensina 2. Y ya no hay actividad en la hipertensión. Pero también la bradiquinina no se degrada. Y esto de acá tiende a aumentarse, a acumularse. Y esto produce vasodilatación. Por eso produce edema, muy independiente de bajar la presión. Produce bajo edema por el aumento del oxidismo. Y esto de aquí provoca caída de presión. Y mira la diferencia con los, digamos, con los ARA2. La ECA no se degrada, por lo tanto, sigue convirtiendo en angiolina 2, pero la bradiquinina sí es inactivada. Por eso es que acá no hay esos efectos adversos de velocidad. Y este ARA2, esta angiotensina 2 es bloqueado, no activa los AT1 porque está bloqueado por los ARA2, pero sí activa los AT2, que son vasodilatadores y mejoran incluso el estado antihipertensivo. Entonces, como ven aquí, inhiben actividad con mayor eficacia que los YECA. También inhiben en forma independiente de la vía de la síntesis, porque van directamente a bloquear los receptores de la angiotensina 2. Se sintetice por donde se sintetice la angiotensina 2, igual no va a actuar, porque está bloqueado. No aumentan los niveles de quininas por los efectos adversos como la tos o el angioedema, son casi nulos en estos. Efectos adversos, tenemos los independientes como hipotensión, hipercalemia, hiponatremia, pero no aparecen ni tos ni angioedema. Contraindicaciones, volvemos a hablar casi lo mismo: hipersensibilidad, estenosis arterial renal, hipovolemia o, sobre todo, el embarazo. No se debe administrar en mujeres embarazadas. Y las precauciones o contraindicaciones relativas son similares pero iguales a las de los YECA. Los sartán, que tienen un metabolismo de primer paso amplio, por eso que su biodisponibilidad es baja. Pero aquí nos pregunta que se ve en el segundo. Cuando va un paciente con una biodisponibilidad baja, ¿ya? Quiere decir que hay un amplio metabolismo de primer paso. Cuando hay un bajo metabolismo de primer paso, la biodisponibilidad es alta. Yo hice esas preguntas, ejercicios siempre las repito, solamente le cambio los números. Y siempre. Si ustedes realizan exámenes anteriores, los banqueros, no mueven como en el ciclo pasado, la alumna
Trabajo con 4 hojas de banco. Tu banco se ha olvidado. Dice que no sabe cómo llegó ahí. El conteo máximo en 1 hora, ¿ya? El conteo máximo en 1 hora, y todavía la delegada. El conteo máximo en 1 hora, ¿ya? Pero como se une de forma irreversible, su efecto se mantiene. Y un 99% de proteínas plasmáticas, también su metabolismo hepático, entonces lo tenemos que 450, que es fase 1. Y se etienda por el riñón y el resto por la tiempo de vida media prolongada, se puede utilizar, como le dije, una vez al día. Bueno, miren, aparecemos nuevamente con estos fármacos, los beta bloqueadores, como les dije, lo van a ver en la sopa. ¿Ya? Estos fármacos, como pueden ver, son antihipertensivos, que lo estamos haciendo ahorita, antiarrítmicos, que lo vamos a estudiar después, son antianginosos también, que después lo van a exponer. O sea, tienen varios tipos. Y esto que también estamos hablando, que lo hemos hablado, lo hemos mencionado también dentro como ansiolíticos, coadyuvantes, también dentro de los fármacos antitiroideos para disminuir la actividad simpática. O sea, tienen una amplia gama de utilización o de uso. Tenemos los cardioselectivos, ¿no? Beta 1, bloquea beta 1, antagonistas, ópticos antagonistas. Como no se ponen en el examen, me ponen lo contrario. Son antagonistas, beta 1, atenolol, bisoprolol, enolol. Tenemos los no cardioselectivos, como el propanolol, sotalol. Tenemos con propiedades vasodilatadoras, ¿no? Como el ceriprolol, que me produce óxido nítrico. Otros que bloquean la acción alfa, que también con la finalidad de ser vasodilatadora, como el carvedilol, el abetalol. El abetalol también tiene actividad simpático-benéfica intrínseca. ¿Qué quiere decir? Es agonista beta 2, también el vasodilatador. No se pregunte si la regalé porque se lo mencioné como 5 veces, pero aún así el 88% están en plan. Beta bloqueantes, seguimos. Bueno, el tratamiento es mucho, digamos, mucho mejor, con mayor incidencia sobre su indicación, cuando hay un gasto cardíaco elevado, sobre todo por hiperactividad simpática, cuando hay cardiopatía isquémica. ¿Por qué cuando hay cardiopatía isquémica? Porque son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Entonces, al disminuir la actividad cardíaca, disminuye la demanda de oxígeno, porque la oferta está comprometida, las arterias coronarias están obstruidas. Entonces, con esto disminuye la actividad. En estrés, hipertiroidismo, son, como les vuelvo a repetir, inotrópicos y cronotrópicos negativos. Aparte también de forma indirecta inhibe la secreción de renina y de esa forma disminuye la angiotensina. Efectos adversos. Uno de ellos, si se sacan de forma brusca, puede provocar un efecto de rebote. Y lo más común que puede provocar es hipotensión hiperuricária, que es propio de su mecanismo de acción. Y otro puede provocar poca respuesta a la hipoglicemia. Esto es más que todo en los no selectivos, por el efecto beta 2. Por efecto beta. Contraindicación. Los beta bloqueantes, al ser depresores del aparato del corazón, cronotrópicos y inotrópicos negativos, entonces cualquier cuadro que conlleve a una depresión cardiovascular va a estar contraindicado. Por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares, enfermedad muscular, taquicardia, la diarritmia, ¿no? Disfunción del nodo, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, una insuficiencia cardíaca descompensada. Porque, ojo, los beta bloqueadores están indicados dentro de la insuficiencia cardíaca, pero no para compensar. Si es descompensar, primero hay que, digamos, estabilizar al paciente y luego ya se puede continuar con el tratamiento del hipertensivo con beta bloqueador. Evitar en angina de Klinefelter. La angina de Klinefelter es digamos, un cuadro por vasoconstricción coronaria. No es por obstrucción. Las coronarias están limpias. Es genético. Pero se produce una vasoconstricción tan severa que produce una angina de pecho. Y entonces aquí no está indicado porque el corazón está bien. ¿Para qué le vas a bajar la fuerza de contraste y la frecuencia? Aquí lo que hay que buscar son vasodilatadores. Que vamos a hablar de eso. En diabéticos hay que tener precaución, y aquí me refiero a los no selectivos, porque
puede haber mala respuesta a la hipoglicemia. Bueno, también lo mencionaron los bloqueos cardíacos o hipertensión. Ahora tenemos los calcio antagonistas, tenemos los dihidropirínicos y los no dihidropirínicos. Los dihidropirínicos que ya lo mencioné, tenemos amlodipino y nifedipino, y los no dihidropirínicos, distiacén y vera. Aquí hay algo puntual e importante. Ambos son vasodilatadores, pero los dihidropirínicos tienen una acción vasodilatadora más intensa que los no dihidropirínicos. Y esta vasodilatación es tan brusca que la resistencia vascular periférica cae. ¿Qué sucede cuando cae la resistencia vascular periférica? Inmediatamente la regulación de la presión arterial. ¿Cuál es la regulación inmediata de la caída de la presión? Taquicardia. Se liberan catecolaminas y en ese momento aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso estos fármacos te pueden producir lo que se llama taquicardia reactiva. Que es transitoria, pero puede provocar, que es normal en un paciente que no tiene afecciones coronarias. En un paciente coronario aumenta esa frecuencia y puede producir isquemia. Entonces, en cambio estos de acá, no. ¿Pero por qué no? Porque estos más bien tienden a actuar, a bloquear el nodo auriculoventricular. O sea, estos de aquí son cronotrópicos. Por eso que estos de acá funcionan como antiarrítmicos. Estos no. Estos sí. Y aparte como antianginosos. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda. Provoca bradicardia. Entonces, aquí lo que me refiero, ¿no? Provoca una respuesta simpática, refleja que es diferente en los DHP, porque los no DHP no lo hacen. Ahí está, taquicardia leve a moderada. En cambio, los no DHP no produce eso porque tiene un efecto cronotrópico negativo. También los DHP tienen una particularidad que puede aumentar la circulación venosa periférica y eso que provoca aumento de la precarga. Y al aumentar la precarga puede más bien sobrecargar el corazón. Eso estamos hablando de los dihidropirínicos, nifedipino y amlodipino. Efectos adversos, como son altamente vasodilatadores, los DHP pueden producir cefalea por vasodilatación cerebral. La migraña por un proceso de vasodilatación, rubor, desvanecimiento, y esto de aquí es característico de los dihidropirínicos como el amlodipino sobre todo. Pacientes que se les hinchan los pies de la nada y toman amlodipino de la primera causa de eso. Pueden también generar reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Por inhibición de la actividad del esfínter esofágico interno. Perdón, inferior. El verapamilo puede provocar el estreñimiento y esto es lo que le hemos mencionado hace un momento, ¿no? A nivel cardiovascular, taquicardia por los DHP y por los no DHP puede provocar bradicardia. ¿Nombre? Adriana, ¿puedo administrar a un paciente verapamilo más bisoprolol? No, doctor, todavía no lo he visto porque es que de las cosas no he leído, no he estudiado. ¿Qué me dice? ¿Puedo darle al paciente bisoprolol con verapamilo? Si han estado atentos a la clase, no me van a dar la respuesta. ¿Ah? ¿Por qué? Ambos son cronotrópicos negativos. Bisoprolol es un beta-bloqueador y el verapamilo es un taquicardia no dihidropirínico, que acabo de mencionar que produce radicales. Entonces puede provocar, como dice, una parada sinusal. Por eso no se puede dar. Tenemos los hipotensores de acción central, como la sometida. La clonidina que hemos estudiado en la unidad anterior, ¿no? Es un agonista alfa 2 pre-sináptico. Entonces, ¿qué provoca eso? Inhibición de la liberación de catecolaminas. ¿Y hacia dónde? Hacia los vasos sanguíneos. Por eso disminuye la resistencia periférica. Tenga conectividad. Y provoca caída de la presión. Tenemos el alfa-metilopa, fármaco, digamos, útil o de elección en la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, pero esto de aquí provoca efectos adversos a nivel central.
¿Por qué? Porque al disminuir las catecolaminas a nivel central puede provocar somnolencia, sedación, torpeza mental, volverse cantante de reggaetón, tendencia depresiva. Por eso que este fármaco es, digamos, solamente exclusivo para hipertensión inducida para el embarazo en pacientes que están hospitalizados. No se debe utilizar, digamos, no se utiliza normalmente así, digamos, en otros situaciones. También, más raro, puede provocar parkinsonismo, ginecomastia. Aquí tenemos un esquema terapéutico solamente para que lo tengan, cuando lleven cardiología, lo van a estudiar. Y bueno, esto es importante también saber. Las principales combinaciones como son de verde, ¿no? Las más utilizadas son los YECA con los tiacídicos o los ARA2 con los tiacídicos, son los más utilizados. Lo que sí nunca se debe utilizar son YECA con ARA2. Y yo he visto pacientes que llegan, en la mañana tomo enalapril y en la noche toma losartán. No se debe utilizar porque una que no se va a producir los efectos necesarios y puede producir efectos. Preguntas. Una. Seguimos con aquí. Lo que es insuficiencia cardíaca lo vamos a hacer dentro de aquí. Ahora continuamos con la parte antiarrítmica, que esto también, digamos, es una parte que se basa en la electrofisiología. Un punto que les encanta a ustedes de la fisiología cardiovascular, la electrofisiología, lo que son los electrocardiogramas, por ejemplo. Pero bueno, vamos a tratar de... Yo no les voy a mencionar pues cómo funciona un electrocardiograma, qué significa eso, ya lo saben, para que no lo repetir. Pero vamos a hablar. Bueno, como dice esta imagen, ¿no? Padecemos de bien o mal, tenemos una arritmia cardíaca cuando estamos puro flor, es puro flor. Porque esas mariposas en el estómago, mi corazón late por ti, dicen las chicas, no les crean, es mentira, el corazón late por liberación simpática. La liberación simpática no necesariamente es amor, por si acaso, no les crean. ¿Por qué hay esas palpitaciones? ¿Por qué? Al aumentar la liberación simpática, acción beta 1, aumento de la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca. Y eso lo sienten, ¿no? Como que late, que esto es mi corazón late. La mayoría son mentirosos. Mentira es pecado. Bueno, generalidades. Entonces, esto de aquí, dentro de la electrofisiología, chicos, es importante. Y esto es importante porque esto ya se lo sabe, ¿ya? Acerca de estos conceptos. ¿Qué es el potencial de reposo? El potencial de reposo es, digamos, la diferencia de cargas en una célula inactiva entre el medio extracelular y el medio intracelular. El medio extracelular es positivo y el medio intracelular es negativo. Esa diferencia de carga me da el potencial de reposo, que normalmente una célula miocárdica es de menos 80 a menos 90 milivoltios y una célula marcapaso es de menos 60 milivoltios. El potencial umbral es aquel potencial en el cual las fibras inmediatamente, pasado eso, ya hay actividad. Ya no hay vuelta para atrás una vez que atraviesan el potencial. Normalmente en el miocardio son menos 60 milivoltios y en la célula marcapaso de menos 40 milivoltios. Y el potencial de acción ya es cuando atraviesa ese potencial y ya hay actividad. Ya hay cambio total y radical de las cargas entre el medio extracelular y el medio intracelular. Entonces aquí lo que hemos mencionado, ¿no? Potencial de membrana entre menos 80 y menos 90, tenemos las fibras musculares, auriculares, ventriculares y el sistema de His-Purkinje. Y las células marcapaso del nodo sinusal y auriculoventricular es de menos 60 milivoltios. Entonces, como yo les acabo de mencionar, una vez que se da el potencial de acción, las cargas cambian drásticamente, digamos, se vuelven opuestas y el impulso avanza. Entonces vamos a recordar esto también, que lo saben bastante, ¿no? El sistema de conducción, nodo sinusal o llamado marcapaso cardíaco, o nodo sinoauricular o llamado también nodo de Kate flaca. Bueno,
es el marcapaso cardíaco. ¿Qué quiere decir que ese marcapaso cardíaco, que es el fármaco, es el nodo que va a comandar? David, ¿cuándo es la frecuencia de descarga del nodo sinusal normal? Estamos hablando de potencial de membrana, de hecho, frecuencia de descarga. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto es? ¿No? 60 a 100. Bueno, vamos por ahí. Es de 60 a 100. Apuesto que si les hubiera preguntado cuánto es la frecuencia cardíaca normal, me hubiera dicho 60 a 100. ¿No? Pero ¿quién comanda el corazón? El nodo sinusal. Entonces, ¿cuántas veces descarga el nodo sinusal? De 60 a 100 por minuto. ¿Ahí? Eso les digo. Ustedes les hago una pregunta y inmediatamente se cierran. No lo he leído, doctor. No lo he leído, pero dedúcelo. Porque confía en la memoria. Muy bien. Entonces, el nodo sinusal se va a descargar o va a producir 60 a 100 descargas por minuto, que equivale y es igual a las 60 a 100 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, como el nodo sinusal descarga, ¿qué es lo primero que hace al descargar el nodo sinusal? Despolariza las aurículas. ¿Qué parece la onda? Que es despolarización auricular. Luego, ahí nace el impulso. Luego viene el impulso a través de los haces internodales de Thoren, Bachmann y Weckenbach a una velocidad de 0.3 metros por segundo. Esto de aquí me va indicando más o menos el segmento pequeño. Ya está avanzando el impulso. Se sigue despolarizando. Luego viene el nodo aurículo-ventricular, donde ya empieza la despolarización auricular ventricular. Recuerden que el complejo QRS, aquí empieza la onda Q, el complejo QRS, ¿qué me indica? La despolarización ventricular. La frecuencia de descarga del nodo aurículo-ventricular es de 40 a 60 por minuto. Ahora yo les pregunto, si llega un paciente con una frecuencia cardíaca de 50 por minuto, ¿puedo decir que está funcionando solamente el nodo auriculoventricular? ¿Sí? Tengo que tomar el EKG. Si en el EKG hay onda P, quiere decir que es una bradicardia sinusal, porque si está funcionando el nodo sinusal, sino que está descargando poco. Por A o B motivo, puede ser hasta fisiológico. Un atleta tiene frecuencias cardíacas de 45 a 50 por minuto, pero es sinusal. En cambio, si no hay onda P, ¿qué quiere decir? Que el nodo sinusal no está funcionando. Y esa enfermedad se llama disfunción del nodo, o enfermedad del nodo sinusal. Ese es el candidato a marcapaso, porque el nodo sinusal no está funcionando. Está, digamos, el marcapaso secundario, pero que en cualquier momento te puede provocar una parada. Entonces, ese es el marcapaso secundario, o llamado Dacho agua. Retraso en la transmisión del impulso cardíaco. Este nodo aurículo-ventricular es determinante en casos de arritmias supraventriculares. ¿Por qué? Porque este acaba de tener un poco el impulso que viene de la aurícula hacia el ventriculo. Porque normalmente en un corazón sano, normal, la aurícula late igual que el ventrículo. Tenemos la onda R, que es cuando ya empieza a ingresar en la primera porción, digamos, del nodo del haz de His, que es el haz aurículo-ventricular, es la primera porción. Es uno solo cuando empieza a ingresar al tabique interventricular. Ahí me da la onda R. Avanza a través de todo el tabique interventricular, donde se divide en dos ramas, derecha e izquierda del haz de His. Ahí me está dando, ustedes ven en el EKG, la onda S, ¿no? Muy bien. Y por último, se dispersa ya hacia todos los ventrículos, la despolarización, donde se le da la excitación es la fibra de Purkinje. Aquí me da el segmento S. Y dígame, ¿por qué no hablo de la onda T? Porque la onda T es la repolarización, o sea, cuando ya acabó o culminó el potencial de acción. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto también tiene que saber.
Vamos a repasar, porque esto ya lo han aprendido, lo han estudiado muy bien en fisiología. Las fases de potencialización. Las fases de potencialización van a variar notablemente entre las fibras musculares y las fibras nodales o marcapasos. Miren, esto ya lo saben. Son 5 fases. Fase 0, 1, 2, 3. La fase 0, miren aquí, menos 90 milivoltios. Reposo. ¿Lo ven ahí? Menos 90 milivoltios. Entonces, una vez que hay un impulso, que lo empieza la célula marcapaso, se inicia el impulso y empieza a subir el sodio, lentamente, no tan rápido hasta que llega a menos 60, que es el potencial umbral. De aquí se dispara. Entonces, la fase 0 se da por la apertura de los canales de sodio. Entonces, el sodio, ¿qué pasa con el sodio? Despolariza. Ingresa a la célula. Ingresa a la célula. Por eso es potencialización, está despolarizado. Luego de eso, empiezan a cerrarse los canales de sodio y se abren los de potasio en pequeñas cantidades, por eso se denomina fase de repolarización inicial. Pero ahí viene el corazón y dice, aguanta, no te repolarices todavía porque todavía me falta bombear sangre. Entonces, pum, abre calcio, que también es positivo. Entonces, ese equilibrio entre la salida de potasio y la entrada de calcio produce la meseta, se mantiene horizontal, es la fase de meseta. Luego se abren de forma brusca todos los canales de potasio, saliendo el potasio, llevando las cargas positivas hacia afuera, llevando lo que es la fase de repolarización. Y por último, viene ya la fase de reposo, la fase 4, viene la bomba de sodio, potasio, TPasa y normaliza las cargas. 2, 3. Bueno, también es horizontal, que es la fase 4. ¿De acuerdo? Bien, esto es miosina. Miren acá. Esto es en las células marcapasos, fibras del nodo sinusal. ¿Cómo cambia, no? Ya no es menos 90, sino menos 60. Y no sube hasta más 20, como ya se nota 0 milivoltios. No hay fase 1 y fase 2. 4, 0 y 3. La fase 4 es de sodio. La fase 0 es de calcio. Miren cómo varía. Miren cómo varía. Ojo, que esto de aquí es lo que enseñamos. Entonces, la fase 4, que se denomina fase de despolarización espontánea, donde las fibras son, como ven, dicen acá, naturalmente permeables al sodio. O sea, el sodio está entrando lentamente. Está entrando lentamente. ¿Por qué? Porque son células autómatas que se despolarizan y se excitan solas. Entonces, como son semipermeables, el sodio va entrando lentamente. Hasta que llega a menos 40 milivoltios y se dispara porque se abre, o sea, este menos 40 es el potencial umbral y viene la apertura de los canales de calcio disparando el potencial eléctrico. Es la fase 0. Y una vez que culmina, llega a su pico, empieza la fase de repolarización porque se abren los canales de potasio que salen, llegando nuevamente hacia la menos 60 milivoltios, donde se inicia nuevamente la fase 4. Esta es la fase de la fibra del nodo sinusal. El potencial de acción del nodo o de las células marcapasos. Si ustedes mismos se dan cuenta, tienen el EKG. La P o el RS, ¿no? Ojo que el EKG que mide las células miocardiales. No te mide las células marcapasos. Por ejemplo, la onda P no te dice, digamos, la actividad del nodo sinusal, sino que te dice la despolarización auricular. Pero entonces el doctor, ¿por qué le llaman ritmo sinusal? ¿Por qué? Porque la aurícula se contrae debido a la acción del nodo sinusal. Y cuando el nodo sinusal no está funcionando, funciona inadecuadamente, la onda P se altera. ¿Por qué? Porque hay una mala despolarización auricular. Vuelvo a repetir,
El EKG te mide la acción del miocardio, tanto auriculares como Ventriculares. onda P, despolarización Auricular. URS, despolarización Ventricular. ventricular. Onda T, repolarización. Y ahora también comparen, por ejemplo, la onda P coincide con la acción del nodo sinusal. Pero la onda, el complejo QRS, o sea, acá vamos a ver toda la actividad del ventrículo, de acá hasta acá. Y el complejo QRS, ¿con qué me coincide? Con la fase cero, que es el inicio, la despolarización, ¿no? La despolarización. Lo ven en la fase meseta, ¿y con qué me coincide la onda T? La fase Fase 3. 3, que es la fase de repolarización. Entonces vamos entendiendo eso. ¿Por qué comparo esto con esto? Porque es importante para que entiendan la acción de los fármacos. Cuando el fármaco aumenta el potencial de acción, aumenta el intervalo QT. Por eso le digo, para entender esto, hay que saber muy bien fisiología. Entonces, ¿qué es la arritmia cardíaca? Que no solamente implica una alteración del ritmo, sino la aparición de lugares distintos de iniciación del impulso cardíaco, llamados focos ectópicos. Entonces, las arritmias se van a dividir en dos grandes grupos, las bradiarritmias y las taquiarritmias. Los fármacos antiarrítmicos no sirven en bradiarritmias. No ahí lo van a matar al paciente. ¿Por qué? Porque los fármacos antiarrítmicos son depresores cardiovasculares, porque van a disminuir la actividad eléctrica del corazón. Beta bloqueadores disminuye la actividad eléctrica, provoca cronotropismo negativo. Si usted le da a un paciente un bradicardia, le va a dar una parada. ¿Ya? Así que esto solamente lo vamos a mencionar, que son los bloqueos. Bloqueo auriculoventricular, bloqueo de primer grado, segundo grado, MOVI1, MOVI2, bloqueo de tercer grado, o hemibloqueo de rama derecha, lo mismo. También las taquiarritmias pueden ser, si son por encima del ventrículo, o sea, auriculares, se le llama supraventricular, que puede ser la taquicardia paroxística supraventricular, la fibrilación auricular, el flúter auricular. Y las arritmias ventriculares, que vienen a ser las llamadas arritmias malignas. ¿Por qué? Porque se van a llevar a la AFB, un flúter ventricular, una taquicardia ventricular, son fibras, digamos, son ritmos desfibrilados. Muy bien. Entonces, ahora, eso es importante este punto que dice, porque todos los antiarrítmicos, por el mismo efecto de actuar a nivel del sistema eléctrico cardíaco, puede provocar o desencadenar otro tipo de arritmia. Entonces, tenemos la clasificación en 4 fases, en 4 clases, de acuerdo a Baumann y Williams. Clase 1, que es de lo que bloquean los canales de sodio, 1A1, B1C. Clase 2, nuevamente aparecen los beta bloqueadores, canasópalo beta. Clase 3, bloquean canales de potasio. Y clase 4 son los calcio antagonistas. Clase 1, tenemos 1A, 1B, 1C. Dentro de 1A está la liquidina, que ya está fuera del mercado, y la procainamida. Clase 1B, la lidocaína, que es un analgésico local tipo amida. Y 1C tenemos ahí principalmente la propamida. Clase 2, ¿cuáles son las clase 2? ¿Les dije? Los beta bloqueadores. Específicamente, ¿cuál? Los cardio transmedios. Porque yo quiero que funcionen como antiarrítmicos, inotrópicos negativos, inotrópicos negativos. No voy a necesitar, no se clasifica aquí, se clasifica dentro del antiarrítmico los cardios. Clase 3 bloquea canales de potasio, tenemos las amiodarona, el calor, el librentina. Miren, a pesar que el calor es un beta bloqueador, tiene actividad que prolonga el periodo refractario y al labio QT, por eso se utiliza como antiarrítmico. Clase 4 ya hemos mencionado los no dihidropidínicos en este grupo, como el verapamilo y el litiazida. Otros tenemos que no se pueden dar explicación, como el sulfato de magnesio o los depresores de la conducción auriculoventricular. Aquí se encuentra la adenosina y la digoxina. Bueno. Todos van a reducir la actividad eléctrica cardíaca, como ya les dije. Entonces, si hablamos, si deducimos desde ese punto de vista que todos reducen la actividad eléctrica,
Entonces quiere decir que están contraindicados en pacientes con disminución de la actividad eléctrica cardíaca, bradicardia, insuficiencia cardíaca. Tenemos los clase 1, que bloquea canales de sodio, clase 3, canales de potasio, los clase 2 y clase 4, clase 2 que beta bloqueador y clase 4 calcio antagonistas, que reducen la conducción de los nodos sinusal y aurículo. Entonces, ¿por qué no se ha agrupado así? Porque estos dos primeros, clase 1 y clase 3, actúan en los miocitos. La clase 2 y clase 4 principalmente, ¿dónde? En las células. Acuérdense qué clase es. Más. Bien, ustedes se dan cuenta. Bloquea canal de sodio, fase 0. Bloquea canales de potasio, fase 3. Entonces, si yo bloqueo la fase 0, se va a prolongar esta fase. Por lo tanto, ¿qué pasa con el EKG? El QRS se ensancha. Si bloqueo la fase 3, el potencial va a venir hasta por acá. Se va a prolongar el potencial de acción. Y se va a alargar el intervalo. Fácil. Esto de aquí es fácil. Por eso dije la importancia de saber los ejercicios de actividad cardíaca. Tenemos la clase 1 que es bloqueadores de canales de sodio. Acá está la procainamida, acá la lidocaína, por acá y acá tenemos la propafena. Miren para que se den cuenta, ¿no? Miren el QRS cómo se ensancha, ¿no? Por prolongación de la fase 0. Entonces aquí vamos a entender. Para entender bien, vuelvo a repetir la importancia de la fisiología y la importancia de saber y entender el potencial de acción del miocito. El celeste es normal y la línea roja es lo que producen los FAT. El 1A el 1A, ojo, el 1A no solamente bloquea canales de sodio, sino también en cierta medida bloquea canales de potasio. O sea, actúa en la fase 0 y en la fase 3. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué me va a provocar? ¿Qué me va a producir? Por ejemplo, en el QRS, ¿qué me provoca este de acá? Aumenta el ensanche. ¿Y el potencial de acción? Aumenta también, porque mira, viene hacia el rojo. Y al aumentar el potencial de acción, prolonga el intervalo. Y también prolonga el periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Esto también les he enseñado. Es un tiempo en el que el corazón no va a responder así haya estímulo. Entonces, si el potencial de acción se alarga, entonces el periodo para que aparezca otra contracción también se va a alargar. Entonces, deduciendo aquí, cuando es fase 0, se prolonga el QRS. Y cuando se prolonga la fase 3, o sea, bloquea los canales de potasio, se prolonga el intervalo QT, se prolonga el periodo refractario y se prolonga el potencial de acción. Así actúan los FAT. Bueno, en este caso, el 1A que tiene, como dice, bloquea canales de sodio y en cierta medida también de potasio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aumenta el QRS, aumenta el potencial de acción, aumenta el QT y el periodo refractario. En cambio, en los 1B, su acción como bloqueo de canales de sodio es mínima en el corazón, pero disminuye lo que es, mejor dicho, acelera la repolarización. Acelera la repolarización. Entonces, al acelerar la repolarización, va a disminuir más bien el intervalo QT y disminuir el periodo refractario y a disminuir el potencial de acción. Entonces, la variación en el QT es mínima, perdón, el QRS es mínima, pero disminuye el potencial de acción, disminuye el QT y el periodo refractario. En el 1C, miren, ojo, aquí es exclusivo canales de sodio. Es exclusivo, o sea, fase 0 y con mayor intensidad que el 1A. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con el QRS? Aumenta, pero el potencial de acción no varía. El intervalo QT tampoco. El periodo refractario tampoco. Es fácil. Aquí ya prácticamente han entendido el mecanismo de acción de los gases. Es fácil.
Fácil para entender, fácil para estudiar. Entonces, como ven aquí, van a disminuir la velocidad máxima de todas las frecuencias cardíacas, alargando la duración del potencial de acción. ¿Por qué? Bueno, como les dije, actúan tanto en la fase 0 como en la fase 3. 3. Puede provocar un bloqueo arritmogénico, por eso es que estos fármacos no son de primera elección. Ya se utilizan cuando otros fármacos diarrítmicos han fallado, ¿no? Entonces, sus indicaciones taquicardias, tanto auriculares como ventriculares, incluyendo las debidas a los síndromes de preexcitación. ¿Cuáles son los síndromes de preexcitación? Los más comunes, de Wolfram-Parkinson 4. Y ya lo vamos a ver cuando lleve esta ley. Indicada especialmente en tratamiento de taquicardias ventriculares, sobre todo ligadas a los síndromes de preexcitación. Ahí es donde están completamente. Fármaco tenemos la propiamida y la quinidina. Esta de aquí ya salió del mercado, solamente lo vamos a mencionar. Importante la propiamida. Taquicardia ventriculares y fibrilación auricular en pacientes de Wolf-Parkinson White. En arritmias inducidas por infarto agudo miocárdico, pero no en fase aguda. No en fase aguda. El que está indicado en arritmias secundarias de infarto agudo del miocardio en fase aguda son los fármacos de la clase 1B. Bueno, ¿qué podemos hacer? Segundo fármaco de elección para flúter o fibrilación auricular. Aquí hay que entender algo importante. La fibrilación auricular es una patología común dentro, o sea, podemos decir que es la arritmia cardíaca más frecuente. Aparece cuando hay daño a nivel auricular, porque es de secundario mayormente por una dilatación de la aurícula por una valvulopatía, ¿no? Que es una más común. Entonces, cuando recién aparece o debuta con una fibrilación auricular, la aurícula late por si acaso unos 400 a 500 latidos por minuto, pero eso no pasa en el ventrículo. No aurículo ventricular de quienes. Entonces, ¿qué sucede con esta enfermedad? Va a producir tres equilibrios. Fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, cuando la frecuencia ventricular está entre 80 a 100, entre 60 a 100, perdón. Tenemos la fibrilación auricular con respuesta ventricular intermedia, cuando la frecuencia cardíaca está entre 100 y 120. Y tenemos la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, cuando la frecuencia cardíaca pasa de 120. Entonces, ahí ya está descompensado el paciente. Entonces, cuando recién aparece la fibrilación auricular, ojo, y el cardiólogo le hace una ecocardiografía y el daño estructural de la aurícula no es mucho, todavía permanece casi normal, entonces hay que optar por darle fármacos para revertir la fibrilación auricular, para volverlo a un ritmo sinusal. Eso se llama cardioversión. Puede ser cardioversión química o farmacológica, con tabletas, con medicamentos, con antiarrítmicos, o puede ser cardioversión eléctrica. Cuando ya falla la farmacológica, con el ácido electrochoco con el desfibrilador, para cardiovertir a un ritmo ya normal. Pero si hablamos de fármacos, de cardioversión farmacológica, se denominan fármacos de cardioversión o se le llama controladores de ritmo, porque estoy regresando su ritmo de FA a normal. Entonces, dentro de los controladores de ritmo tenemos la procainamida, tenemos la propafenona, que es 1C, que es el de elección, y también se encuentra dentro de los controladores de ritmo la amiodarona, que es clase 3. Pero cuando llegue a un punto en que la fibrilación auricular ya se volvió crónica, no revierte con nada, se le hace una ecocardiografía y el corazón se encuentra muy deteriorado, ya el cardiólogo ya lo deja ahí, ya no se puede cardiovertir, no va a responder. Entonces le deja ya de por vida. Pero tengo que ahora ya no voy a controlar el ritmo, porque el ritmo ya no se puede. Entonces le doy fármacos controladores de frecuencia. O sea, evitar que el ventrículo responda demasiado. ¿Cuál creen que ustedes es el principal de elección fármaco controlador de frecuencia para una FA ya crónica? ¿Cuál creen?
principal grupo farmacológico, digamos, controlador de frecuencia en un paciente con SEA. Los beta bloqueadores. Me parece que yo hablo por la pura. Si los beta bloqueadores son los más utilizados como cronotrópicos negativos, que es depresor, disminuye la frecuencia cardíaca, entonces como controlador de frecuencia. ¿Qué más podemos utilizar como controlador de frecuencia? Ya lo hemos estudiado hace rato. Los calcio antagonistas no dihidropirínicos, sobre todo el verapamil. Y otros, también la amiodarona funciona como controlador de frecuencia, y la digoxina, que también retrasa la producción a través de nodos microventriculares. ¿De acuerdo? Eso tienen que saber bien, por eso es que me he tenido a explicar un poco sobre la rima, porque es una de las líneas más digamos, comunes y más tratadas. Evitar, pues, en situaciones donde se deprime el sistema cardiovascular, como choque, insuficiencia cardíaca no congestiva, bloqueo auriculoventricular. Una vez puede provocar hipotensión, vómito. Y puede provocar la proteinamida y síndrome de lupus light. ¿Qué quiere decir síndrome de lupus light? Es un cuadro muy similar al lupus, pero es reversible. ¿Por qué? Porque si dejas de tomar la proteinamida, el paciente desaparece. Puede provocar trombocitopenia, anemia y lo más peligroso, una granulocitosis que puede ser mortal. Muy raro, pero se ve. Bueno, la quinidina ya ha sido retirada del mercado. Ya. Recordar que estos fármacos, si prolonga la fase 3, ¿qué va a prolongar? El intervalo QT. Muy bien. El periodo refractario. Y esto de aquí puede provocar un cuadro de una arritmia severa mortal, que es la torsade pointes o torcedura de puntas, que se provoca por prolongaciones excesivas en el intervalo QT. Entonces la quinidina era uno de esos causales, aparte del sinfonismo, que es un cuadro de náuseas y vómitos producidas por el quinidina, aparte del síncope y la producción de torsade pointes. Queda retirada del mercado de la quinidina. ¿Qué hace uno B? ¿Qué hace? Acorta el periodo de repolarización, como ya lo mencioné, ¿no? Entonces, al acortar el periodo de repolarización, me va a acortar, como ven aquí, el periodo refractario y me va a acortar el potencial de acción también. Tenemos aquí el fármaco utilizado prácticamente ahorita es la lidocaína. Indicaciones, ya lo mencioné hace un momento. Arritmias ventriculares asociadas a infarto agudo miocardio, sobre todo en fase aguda. Y arritmias en la intoxicación digitálica también. Bueno, ojo, vuelvo a repetir, solo para arritmias ventriculares. Los analgésicos locales, como la lidocaína, no sirven en arritmias auriculares. Lidocaína es 2%, ven ahí, ¿no? Esto ya lo saben. ¿Cuánto hay un mililitro? De lidocaína, 2 gramos, 100 mililitros. ¿Un mililitro cuánto es? 20 gramos. En un mililitro hay 20 miligramos. Multiplique por 10, no más. Una forma abreviada para allá. 20 mililitros. Un mililitro, 20 miligramos. En 8 mililitros. En 8 mililitros, 160 miligramos. Ustedes dirán, doctor, pero ¿para qué me sirve eso? Yo no me la aplico. Ahí, vamos, les doy un ejemplo. Si creen que solamente la aplican, si creen que no es importante saber cuánto hay en un mililitro, si creen que no es importante, pues dirán, no, doctor, ¿para qué nos enseña eso? Es regla de 3. Te pongo esto. La lidocaína al 2%. ¿Ya? Al 2%. ¿Cuánto es la dosis de la lidocaína? Es de 5 a 7 miligramos por kilo. Dosis máxima, porque la dosis puede ser menos, pero la dosis máxima, porque a partir de ahí es tóxico. Dosis más de 5 hasta 5 miligramos sin epinefrina, hasta 7 miligramos con epinefrina. Ya la clase la hemos hecho, no lo voy a explicar por qué, porque ya les expliqué y ya deben haber leído. Entonces, supongamos que es sin epinefrina, 5 miligramos por kilo. Viene un paciente de 60 kilogramos.
¿Cuánto es su dosis máxima? 6. ¿A 5 por kilo? Saca su calculadora para que multiplique 5 por 60. Yo tengo 300 kilogramos. Dosis máxima 300 miligramos. Muy bien. Está en su centro de salud y le diga a un paciente que se ha caído en una bicicleta por un barranco, que será, y llega con un corte de aquí hasta el tobillo. Y justo ahí, uy, a mí que me gusta suturar, pues le dije yo que voy a ser cirujano. Entonces me emociono, me voy a hacer cirujano y empiezo, lavo la herida, limpio, lavo y empiezo a suturar. Coloco, se acabó un frasco, enfermera, otro frasco, 3 frascos. Cuando están terminando de dar la última puntada, el paciente lo está viendo desde arriba y se va elevando. Cosa que se van de cirujano para OPIX. ¿Por qué? ¿Cuánto es la dosis máxima? 300. Entonces, ahora, cada frasco, si en 1 mililitro hay 20 miligramos y un frasco trae 20 mililitros, ¿cuánto hay en un frasco? Vuelvo a repetir, si en 1 mililitro hay 20 miligramos, ¿cuánto hay en 20 mililitros? 400 miligramos. Bien, o sea, ustedes a ese paciente le han puesto 1200 miligramos. ¿Y cuánto es la dosis máxima? 3. ¿Por qué es importante saber? Y ahí el fiscal los hunde con todo, los mandan a Chayapalca, como dicen por acá el compañero. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, si no les gusta la matemática, deben estudiar Derecho. Ahí no lleva matemáticas. Sabe bastante. Esperen cuando lleven pediatría. No les gusta la matemática del Derecho. Como la dosis antiarrítmica es mayor que la dosis anestésica, ¿ya? Puede provocar convulsiones, porque recuerden que la lidocaína es neurotóxica, ¿ya? Entonces esta puede provocar convulsiones. ¿Cuál es el anestésico local más cardiotóxico? Dentro de las ¿qué dice ahí? Poca actividad en fibras auriculares. Por eso le dije que está indicado en arritmias ventriculares, sobre todo asociados a infarto agudo miocardio, sobre todo en fase aguda. También indicado en arritmias provocadas por la intoxicación por digitales, como la dioxina. Y como es neurotóxico puede provocar parestesias y también ser un tipo de reacciones anafilácticas. Tenemos la clase 1C. Acá, ¿qué pasa? Se aumenta o se ensancha el complejo RS sin afectar el periodo refractario efectivo ni el intervalo efectivo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver solamente que una acción, la fase 0. La fase 3 no, por lo tanto se mantiene tanto el intervalo QT como el periodo refractario efectivo. Aquí tenemos la propafenona, que es la que vamos a ver. Indicado arritmias asociadas a Wolff Parkinson White y como cardiovertor o controlador del ritmo de la fibrilación auricular. Esta propafenona tiene la ventaja, como no prolonga el intervalo QT, su incidencia de dorsal de Pointes es casi nula. De elección para fibrilación auricular sin cardiopatía estructural grave, porque ¿qué les he dicho? Cuando ya está muy deteriorada la aurícula, no va a revertir, va a seguir ya de por vida o de forma crónica la fibrilación auricular. Hay que evitar con la warfarina porque puede provocar hemorragias y contraindicado pues en situaciones que haya depresión del sistema cardiovascular, como bloqueos auriculares, arritmia, hipotensión, si es que hay un daño estructural grave. Excepto en la hipertensión arterial, porque es mayormente la afección en una hipertensión articular es ventricular, no en hipertensión arterial, es ventricular. Evitarlo si es que haya valvulopatía, porque le dije, cuando la valvulopatía está avanzada puede provocar daño auricular
No administrar en arritmia ventricular, ya le mencioné, no tiene efecto. En para arritmia auricular. Entonces, para más o menos unir los datos de los tres, 1A, arritmias auriculares y ventriculares. 1B, arritmias ventriculares. Y 1A, arritmias auriculares. Y ahora hablaremos de los beta bloqueadores, la clase 2. ¿Dónde actuaban los beta bloqueadores? Como antiarrítmicos en las células hematopatas. Pueden responderme, pues no, el receptor de beta 1, claro, bloquea el receptor de beta 1. Pero la opción es en las células hematopatas. Si hablamos de antiarrítmico, porque si hablamos como inotrópico, ¿dónde actúan? Inotrópico negativo en el miocardio, sí. Pero si hablamos como cronotrópico negativo, actúan en las células hematopatas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿Cómo? Miren. La pendiente, la fase 4, disminuye la pendiente, la baja. No actúa en la fase 0, pero prolonga la fase 3 y lo hace un latido más lento. Disminuye la pendiente de la fase 4, o sea, disminuye la despolarización y prolonga la repolarización. Miren aquí, negro, y este aquí se vuelve más lento. Aquí lo vamos a ver. Es cronotrópico negativo e inotrópico negativo. Su efecto es mejor cuando hay una gran descarga simpática, ya que es un beta bloqueador. Deprime también el automatismo a nivel nodo sinusal y prolonga el periodo refractario efectivo a nivel del nodo aurículo. Miren la imagen. Miren la imagen, acá está la fase 0, perdón, fase 4, 0, 3, nuevamente 4. Acá es un ejemplo nada más. Cuando hay 3 latidos o 3 descargas del nodo sinusal. Hay 3 descargas. Entonces, ¿cómo actúa este aquí? Les dije, disminuye la pendiente de la 4 y prolonga la fase 3 que la repolarización. Entonces, miren la imagen. Miren. Aquí es un ejemplo. Hay 3 latidos normales y con el beta bloqueador hay solamente 2. ¿No? Entonces, ustedes se dan cuenta ahí, disminuye la pendiente de la fase 4 y prolonga la repolarización en la fase 3. Y todo esto me produce una disminución de la frecuencia. ¿En qué es fácil? Y entendible. Esto es fácil. ¿Qué pasa acá? Un 20 en el examen. Tenemos el atenolol. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos hablado en la primera unidad, vamos a repasar más, pero aquí enfocarnos hacia el punto como antiarrítmico, ¿no? Control de taquicardia con la cinta supraventricular, que es de elección, y de transistores tanto auriculares como ventriculares. También de elección como controlador de frecuencia en la fibrilación infrusera auricular, ¿no? Que les mencioné hace un momento, ¿no? Por eso dice elección. Para evitar también arritmias ventriculares postinfarto. Para evitar arritmias ventriculares postinfarto. Y contraindicado pues en situaciones que van a producir depresión cerebrovascular, como bloqueo auriculoventricular, síndrome de Brugada, shock, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, etc. 4, 20. Lesiones adversas dentro de su mecanismo de acción. Hipotensión, bradicardia y otros como disminución de la libido o bloqueo auriculoventricular. En el embarazo se puede administrar solo si el riesgo-beneficio es moderado. El esmolol. El esmolol, desde el punto de vista de acción e indicaciones, son muy similares al atenolol y al bisoprolol, pero puede la salvedad que este tiene una acción ultra corta, altamente potente y se puede utilizar por vía endovenosa. Los demás fármacos no. Por eso es aquí control urgente de respuesta ventricular. Supongamos que le digo a un paciente con FA descompensado con una frecuencia cardíaca de 180. Hay que revertir rápidamente porque después se puede tratar. Suprime también estaciones supraventriculares al igual que el atenolol, y esto también es importante como un antiarrítmico intraoperatorio. ¿Por qué intraoperatorio? Porque no están con el abdomen abierto, no le van a decir al paciente siéntese para darle su vasito con agua. Por eso se utiliza la vía endovenosa.
lo mismo que el atenolol, previene la arritmia ventricular, es un factor por miocardio y contraindicado en situaciones que van a definir el sistema cardiovascular, la bradiarritmia, ¿no? Esta enfermedad no causal, 4, puede producir hipotensión, bradicardia y bloqueo auricular propio de sus mecanismos de acción. Muy bien, ahora tenemos la clase 3, que son los bloqueadores de canales de Potasio. ¿En qué fase actúa? Es el 3. Fase 3, ahí principio. Alarga el potencial de acción, hace más largo y también prolonga por el periodo refractario. También algunos disminuyen la frecuencia de descarga como la midazolam. Ojo, la midazolam es un fármaco de clase 3, pero tiene actividad 1, actividad 2 y actividad 4. Por eso se denomina la midazolam un antiarrítmico de amplio SP, bueno, porque se utiliza para numerosos tipos de arritmias. Prolonga el tiempo de conducción oral y, como les dije, provoca el periodo refractario efectivo. Miren aquí la imagen, como les dije, que hace, prolonga parcialmente la fase 0, pero es mucho más, digamos, acentuada la prolongación de la fase 3. ¿Qué era por llevar eso? Miren el QT, hay una prolongación del intervalo. Tenemos la midazolam. Como le dije, prolonga el QT, pero su incidencia de dorsal de politez es menor que la quinidina o menor que la procainamida. Pero igual puede provocar, está dentro de su, sobre todo si se combina con uno de ellos. Tiene efecto, también les dije, 1, 2 y 4. Prolonga QRS por el efecto 1 que bloquea sodio y clase 2 y 4 reducen frecuencia cardíaca y conducción auriculoventricular. Por eso es que la midazolam sirve como controlador de frecuencia y controlador de ritmo de la fibrilación auricular, de ambos. Perfecto. Para todo tipo de arritmias por entrada, por todo tipo de síndrome de excitación, de elección en arritmias de miocardiopatía hipertensiva, se utiliza en AFA tanto para cardiovertir como controlador de frecuencia y también se encuentra dentro de los algoritmos de RCP avanzado. Por eso digo, es una midazolam de amplio espectro, muy útil, bastante fácil de manejar, pero no todo lo que brilla es oro. Los problemas son sus efectos adversos. ¿Por qué? Por eso. Su alta liposolubilidad que conlleva a que se acumule en ciertos órganos. El órgano donde más se acumula es el pulmón, también el hígado. Y otra cosa también, que dentro de su molécula y su estructura contiene yodo. Por lo tanto, también puede provocar alteraciones ¿dónde? En la tiroides. Muy bien. Mide su tiempo de vida media. 58 días. Una proteína plasmática 96% y su metabolismo hepático. Entonces, ¿eso qué va a conllevar? A provocarle dos tipos de reacciones adversas. A corto plazo, lo que ven son dos independientes. Una de ellas es la dorsal de politez, debido a su prolongación de QT, que es raro pero puede pasar. Otro es la hipotensión por la disminución del gasto cardíaco y la vasodilatación que puede provocar. Y las reacciones adversas, y bloqueo auriculoventricular también. Y las reacciones adversas a largo plazo es por su acúmulo, por su alta liposolubilidad. La más común es que es irreversible. En la mayoría de casos, ¿han visto casos que han revertido con suspender el fármaco? Pues la mayoría son irreversibles. Puede provocar hepatitis, alteraciones en la tiroides, hipo o hipertiroidismo. También depósitos en córnea pueden provocar disminución de la agudeza visual. Y también por acúmulo de la piel puede provocar fotosensibilidad. Interacciones con fármacos que van a deprimir, pues, digoxina, procainamida, betabloqueadores, bloqueadores. También puede haber interacciones con la warfarina al inhibir los factores de coagulación K dependientes. Puede provocar hemorragia. Categoría D, por si acaso. Tenemos el sotalol. El sotalol es un betabloqueador no selectivo. Es un betabloqueador no selectivo, pero que tiene acción prolongando el intervalo QT, es decir, el periodo refractario, es decir, en la fase
3. Aparte que como beta bloqueador actúa a nivel de las células marcapaso, tiene esta acción. Y por ende se utiliza y se clasifica dentro de la clase S. Muy útil para evitar taquicardia, disfrute y fibrilación ventricular. Estamos hablando de una arritmia ventricular. También prevención de recidivas de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Como les voy a decir, útil en arritmias ventriculares. Contraindicado en torsades de politesia que provoca la alarga QT, ¿no? En asma bronquial. ¿Por qué está contraindicado en asma bronquial? Es que es no selectivo, muy bien. Es no selectivo, bloquea beta 2. No debe usarse en el embarazo y dentro de sus reacciones adversas el término B, broncoespasmo. Descompensación de insuficiencia cardíaca, bloqueo, puede provocar aire. Muy bien. Y por último tenemos los calcio antagonistas. ¿Qué grupo de los calcio antagonistas funcionan como antiarrítmicos? Los no dihidropyridínicos, los no DHP. Tenemos el verapamilo y el litiazida. Esto de aquí, ¿por qué? Porque funcionan disminuyendo, digamos, retrasando la conducción a nivel del nodo aurículo ventricular y por lo tanto son cronotrópicos negativos. Miren aquí. Entonces, ¿en cuál de estas fases actuaría? Fase 0. Sí, más que veía representativa, pero ahí no. Actúan en el nodo, en las células marcapaso. ¿Qué fase es? ¿Qué fase es? Ya ven, ya se olvidaron. Fase 4 es sodio. 0. Fase 0. Muy bien. En las células marcapaso es sodio, calcio, potasio. No se olviden. Entonces aquí actúan en la fase 0. Entonces al bloquear la fase 0, ¿qué es lo que provoca? Disminuye la amplitud del potencial de acción. Disminuye la amplitud del potencial de acción. Eso es acá. Bueno, a nivel del miocito actúa como cronotrópico negativo también, y a nivel vascular como vasodilatador. Entonces, vamos a ver. Miren aquí. ¿Ya? ¿Qué le dije? Activa, disminuyen o bloquean los canales de calcio. Por lo tanto, la fase 0. Entonces, ¿qué es lo que provoca disminución de la amplitud del potencial de acción? Ustedes dirán, doctor, pero acá hay 3 latidos y también, perdón, 3 descargas y también 3 descargas, pero ojo, aquí cambia la situación. Hay 3 descargas, pero no hay 3 latidos. ¿Por qué? Porque al estar disminuido la amplitud, demora en estimular al miocito. Por lo tanto, pueden haber 3 descargas, pero no van a haber 3 latidos. Por eso, disminución de la amplitud fase 0, retraso en la despolarización del miocito. Y por ende, por lo tanto, me provoca una disminución de la frecuencia. Así actúan los calcios antagonistas no dihidropyridínicos. ¿Es qué fácil? Entonces tenemos acá el verapamilo y el litiazida. El más utilizado como antiarrítmico de estos, el más utilizado como antiarrítmico es el verapamilo. Tiene supresión y prevención de la taquicardia supraventricular. Vuelta aparece ahí, que ven, control de frecuencia ventricular en la FA y el flujo auricular. Control de frecuencia. Contraindicado en fibrilación auricular cuando está asociado a Wolf Parkinson White. ¿De acuerdo? Ahí no se va a utilizar. Muy diferente a la propentamida, que se utiliza en FA asociado al Parkinson White. Lo mismo con la propamida. Evitar enfermedades cuadros como la enfermedad no sinusal o bloqueos auriculoventriculares. En un metabolismo hepático, un tiempo de vida media promedio entre 4 a 7 horas. Evitar utilizar como otros fármacos depresores como los beta-bloqueadores. También junto con la cimetrina o peor con la quinina. Como ya les dije, pero la quinina ya no se utiliza porque con estos bloqueos. Reacciones adversas.
propio de su mecanismo de acción. Hipotensión, el vasodilatador. También es sinotrópico negativo. Incremento de la disciplina cardíaca preexistente, ya que es sinotrópico negativo. Bradicardia, bloqueo, puede producir estreñimiento también y inhumano. Y tenemos el diltiazem, también con un efecto cronotrópico e inotrópico negativo, pero digamos su mayor utilización es en la angina de Prince Metal, ya que es un vasodilatador potente y disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Y digamos también se utiliza en la taquicardia paroxística supraventricular. Este tiene un tiempo de vida media mucho mayor que verapamilo, de 18 horas aproximadamente, con un metabolismo hepático también, un citocromo P450, y puede interaccionar por el metabolismo con la citrulina o la rifampicina. Evitar nuevamente aparece con fármacos depresores como los beta bloqueadores, la digoxina o la midarona. Y sus reacciones adversas, igual hipotensión, bloqueo auriculoventricular. Aquí hay un mapa resumen. La clase de cardiología, insuficiencia cardíaca que queda, pero tenemos que estudiar para poder continuar con la clase. Que vayan a estudiar que el examen toca mañana. Se van a estudiar